La historia es un tapiz tejido con triunfos celebrados y capítulos oscuros y olvidados. Más allá de Roma y Grecia, yacen imperios cuyos legados están escritos en sangre y miedo. Imperios brutales olvidados, borrados por el tiempo o la incomodidad. Recordarlos no es solo académico. Es esencial para comprender el espectro completo de la naturaleza humana y los peligros del poder sin control. Hoy, viajaremos a las sombras, explorando a los neo-asirios, los gemeres y los timúridas, imperios cuya crueldad moldeó sus mundos y cuyas historias aún nos advierten. Preparaos, estas son lecciones talladas en el sufrimiento y recordatorios de los caminos que nunca debemos volver a pisar. Nuestra primera parada es la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización, un lugar donde las primeras ciudades se alzaron a orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Aquí, en este fértil creciente, las sociedades humanas comenzaron a organizarse en estructuras complejas, sentando las bases para los imperios que vendrían. Fue aquí donde el imperio neo-asirio ascendió al dominio, un imperio que no solo buscaba la expansión territorial, sino también el control absoluto sobre las mentes y los corazones de sus súbditos y enemigos por igual. Su ascenso marcó un punto de inflexión en la historia de la guerra y la dominación. Lo lograron a través de un terror calculado. No se trataba simplemente de ganar batallas, se trataba de infundir un miedo tan profundo que la mera mención del nombre asirio bastara para someter a las poblaciones. Los asirios dominaron la guerra psicológica, entendiendo que el miedo podía ser un arma tan poderosa como cualquier espada o lanza. Utilizaron tácticas de intimidación y propaganda para quebrar la resistencia antes de que siquiera comenzara la batalla. Revistiendo las paredes del palacio, el centro del poder asirio, con imágenes de tortura y conquista para infundir miedo, no solo a los visitantes, sino también a los propios gobernantes asirios, recordándoles constantemente el precio del fracaso y la importancia de mantener el control a toda costa. Sus innovaciones militares, armas de hierro, máquinas de asedio, les daban una ventaja tecnológica significativa sobre sus enemigos, permitiéndoles conquistar ciudades y territorios que antes se consideraban inexpugnables. Pero su poderío militar solo fue igualado por su crueldad después de la victoria. La conquista no era el final, sino el principio de un reinado de terror diseñado para asegurar la sumisión a largo plazo. Masacres y deportaciones masivas siguieron a la conquista. Ciudades enteras fueron arrasadas, y sus habitantes, si sobrevivían, eran despojados de sus tierras y obligados a marchar hacia el exilio. Poblaciones enteras fueron desarraigadas, separadas de sus familias, sus hogares y sus tradiciones, y dispersadas por todo el imperio para evitar cualquier intento de rebelión. Sus identidades borradas. Se les prohibía practicar sus religiones, hablar sus idiomas o mantener sus costumbres, obligándolos a asimilarse a la cultura asiria o enfrentar consecuencias aún peores. Los asirios no solo conquistaron, sino que rompieron espíritus, desmoralizando a las poblaciones conquistadas hasta el punto de la desesperación, haciéndoles creer que la resistencia era inútil, usando el terror como política de Estado, implementando un sistema de control social basado en el miedo y la intimidación, donde cada individuo era consciente de las consecuencias de desafiar la autoridad asiria. A diferencia de los tolerantes persas que les siguieron, quienes permitieron a los pueblos conquistados mantener sus costumbres y religiones, siempre y cuando pagaran sus impuestos y reconocieran la autoridad persa. El legado de los asirios fue de brutalidad sistemática, un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar el poder cuando no está limitado por la moralidad o la compasión. Incluso las 10 tribus perdidas de Israel, un capítulo trágico en la historia del pueblo judío, desaparecieron en esta maquinaria implacable de opresión y control, absorbidas por las vastas extensiones del imperio asirio y borradas de la historia. De reubicación forzada, un sistema cruel y eficiente diseñado para desmantelar sociedades y consolidar el poder asirio. Su eficiencia en la crueldad, su capacidad para organizar y ejecutar actos de violencia a gran escala, es lo que realmente distingue a los asirios en los anales de la historia. Sigue siendo un punto de referencia escalofriante en la historia imperial, un recordatorio de que el poder sin control puede llevar a la barbarie y la destrucción. El ascenso del imperio neo-asirio fue una marcha lenta e implacable, impulsada por una cultura de guerra perpetua y justificación divina.
Reyes como Ashurnasirpal II se jactaban de desollar y empalar rebeldes, inscribiendo sus atrocidades en piedra como advertencias. El control se mantenía a través de una red de gobernadores y espías, creando un clima de miedo y paranoia. Cuando el imperio finalmente cayó, su destrucción fue tan completa que Nínive desapareció durante siglos, su memoria sepultada por aquellos a quienes había aterrorizado. El legado de los asirios fue tan aborrecido que su historia casi desapareció de la historia misma. Avancemos rápidamente al sudeste asiático, una región rica en historia y cultura, donde civilizaciones antiguas florecieron y dejaron un legado imborrable. Aquí, el majestuoso Angkor Wat del Imperio Yemer se alza como un testimonio de la grandeza arquitectónica y el poderío de una civilización que dominó la región durante siglos. Pero detrás de su imponente fachada, Angkor Wat enmascara una fundación construida sobre la opresión y la explotación. Los reyes dioses gemeres, considerados divinos en la tierra, ejercieron un poder absoluto sobre su pueblo. Estos monarcas comandaron ejércitos de esclavos y trabajadores, extrayendo su fuerza y su sudor para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos. Su principal objetivo era construir templos monumentales que reflejaran su poder y divinidad, dejando una marca imborrable en la historia. El Estado Gemer se basaba en una jerarquía rígida, donde la movilidad social era prácticamente inexistente. Millones de personas trabajaban arduamente, dedicando sus vidas enteras a la gloria y el engrandecimiento de un solo gobernante, sin recibir nada a cambio. Para el rey, sus vidas eran prescindibles, meros instrumentos para alcanzar sus objetivos. Los esclavos, a menudo prisioneros de guerra capturados en batallas sangrientas, eran sometidos a trabajos forzados y tratos inhumanos. Estos desafortunados individuos eran la columna vertebral de estos proyectos faraónicos, cargando piedras gigantescas y soportando condiciones extremas. Su sufrimiento quedó inmortalizado en las inscripciones de los templos, un recordatorio silencioso de su sacrificio. El arte Gemer, con su exquisita belleza y detalle, no solo representa la estética y la espiritualidad de la época. También es un testimonio de la conquista brutal, mostrando guerreros marchando sobre los cuerpos de sus enemigos y cautivos encadenados, despojados de su libertad. El ciclo interminable de violencia y retribución fue una fuerza motriz que impulsó la expansión y el mantenimiento del imperio durante siglos, cobrando un precio incalculable en vidas humanas. La serena belleza de Angkor, reflejada en las aguas tranquilas que la rodean, fue pagada con la libertad, el sufrimiento y las vidas de incontables almas olvidadas, cuyos nombres y sacrificios han sido borrados por el tiempo. La grandeza que admiramos hoy, mientras recorremos sus pasillos y contemplamos sus imponentes estructuras, fue construida con un costo humano implacable, un recordatorio sombrío de que la historia a menudo se escribe con sangre y lágrimas. Los secretos del Imperio Gemer estaban ocultos a plena vista, tallados en piedra y abandonados a la jungla. La arqueología reveló que las inscripciones de los templos eran registros de trabajo forzado y esclavitud institucionalizada. Las obras hidráulicas y los arrozales del imperio exigían una fuerza laboral colosal, controlada centralmente. La obediencia era obligatoria. A diferencia de Roma, donde algunos esclavos podían comprar su libertad, los campesinos y esclavos gemeres servían a un rey dios con un poder casi total. La desobediencia era tanto traición como sacrilegio, asegurando un control absoluto. Detrás de las caras sonrientes de Angkor yace una historia de opresión, ahora desenterrada por la erudición moderna. En el siglo XIV, Timur, Tamerlán, emergió de Asia Central, buscando reconstruir el imperio mongol a través del terror. Las conquistas de Timur dejaron ciudades en ruinas y poblaciones diezmadas. Su imperio fue construido sobre el miedo, no la administración. Fue tanto mecenas de las artes de Samarcanda como un carnicero que justificó la masacre con la fe. A diferencia de Gengis Khan, las victorias de Timur solo trajeron devastación, ninguna paz duradera, solo destrucción. Su firma, pirámides de cráneos, construidas con los restos de enemigos masacrados como advertencias. Después de Isfahán y Bagdad, decenas de miles fueron ejecutados, sus cráneos apilados en sombríos monumentos. Las campañas de Timur pudieron haber matado hasta 17 millones, remodelando Asia solo a través del terror. La crueldad de Timur fue estratégica: masacres, destrucción ecológica y guerra psicológica
aseguraron que ningún rival pudiera levantarse de nuevo. Sus humildes orígenes lo impulsaron a probarse a sí mismo a través del terror y el grandioso mecenazgo de las artes. A diferencia de los mongoles, el imperio de Timur se mantuvo unido por el miedo y colapsó poco después de su muerte. No dejó instituciones, solo ruinas y un breve florecimiento cultural en Samarcanda. Múltiples fuentes, persas, árabes, europeas, confirman la realidad de sus atrocidades. La arqueología corrobora las historias fosas comunes, ciudades en ruinas y la escalofriante evidencia de pirámides de cráneos. El legado de Timur es una advertencia de lo que la ambición y la violencia sin control pueden desatar. Estos imperios brutales se desvanecieron de la memoria por borrado deliberado, sesgo cultural y el simple paso del tiempo. Los asirios fueron tan odiados que sus conquistadores enterraron sus ciudades e historias. La educación occidental se centra en Grecia y Roma, dejando de lado a los gemeres y timúridas como notas al pie distantes. Los secretos de los gemeres estaban encerrados en escrituras indescifradas. El imperio de Timur dejó pocos registros, solo ruinas. La escala de su crueldad es difícil de enfrentar, por lo que preferimos recordar los logros de Atenas o Roma. Sanitizamos la historia, olvidando la oscuridad que la moldeó. Pero esta memoria selectiva nos deja ciegos a la verdad completa de nuestro pasado. ¿Por qué deberíamos recordar estas historias de terror, estos relatos escalofriantes del pasado? ¿Por qué adentrarnos en la oscuridad cuando podríamos deleitarnos con la luz? Porque los capítulos más oscuros de la historia, aquellos llenos de crueldad y opresión, a menudo nos enseñan las lecciones más profundas sobre el poder, la naturaleza seductora de la ideología y la fragilidad inherente de la civilización misma. Sirven como crudos recordatorios de lo que la humanidad es capaz de hacer, tanto para bien como para mal. Los asirios, los gemeres y los timúridas, sus reinados grabados en piedra y empapados en sangre, nos muestran cómo la autoridad absoluta, el poder sin límites y la deshumanización sistemática de poblaciones enteras pueden generar una crueldad casi inimaginable, una barbarie que desafía la comprensión. Sus historias sirven como crudas advertencias contra la adoración ciega de los líderes, la aceptación acrítica de los dogmas y el borrado deliberado de las voces y memorias de los oprimidos, aquellos considerados indignos por los poderosos. La cultura y la brutalidad inefable a menudo coexisten, una paradoja inquietante que desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana. La asombrosa belleza de Angkor Wat, un testimonio del ingenio humano y la visión artística, fue construida sobre la espalda de esclavos, sus vidas sacrificadas por la gloria del imperio Gemer. El deslumbrante esplendor de Samarcanda, una joya de la arquitectura islámica, fue financiado y mantenido a través de la conquista y el derramamiento de sangre. Estos antiguos planos del terror, estas estrategias de dominación y control, resuenan con una familiaridad escalofriante en los regímenes totalitarios modernos y los insidiosos cultos a la personalidad que siguen asolando nuestro mundo. Recordar a las víctimas, reconocer su sufrimiento, les da una voz que fue silenciada en vida y afirma su humanidad inherente, su derecho a ser recordados, su lugar en el tapiz de la historia. Nuestro deber solemne, nuestro imperativo moral, es aprender de su sufrimiento, comprender las fuerzas que llevaron a su opresión, asegurando que las lecciones pagadas con sangre y lágrimas nunca se olviden, nunca se repitan, nunca se les permita desvanecerse de nuestra memoria colectiva. Al recordar, al confrontar la oscuridad del pasado, nos armamos con el conocimiento y la sabiduría necesarios para construir un futuro más justo, más compasivo y más humano para todos.